Bueno, esto es lo que estoy viendo desde el lugar donde estoy por dibujar. Bueno, las dos primeras líneas que voy a dibujar es una línea de horizonte y una vertical de referencia. Ese sería mi esquema básico. Bueno, yo lo que voy a hacer, mi línea de horizonte pasa por ahí, por la base del busto de Urquiza, ¿eh? Esa sería mi línea de horizonte. Yo voy a tomar como referencia, extendiendo el brazo, voy a tomar como referencia la altura que hay desde la base de la escultura hasta el suelo. Esa medida, bastante legible, es la que voy a contar cuántas veces entra en la altura. 1, 2, 3, 4 y media. Y eso es lo que yo voy a tener como referencia acá en mi papel. O sea, es un sistema de referencias. Voy a establecer el elemento módulo, el módulo. Este va a ser mi módulo. O sea, la medición que yo hice, de ahora en adelante este va a ser mi módulo. Y eso yo lo tengo que repetir 4 veces y media. O sea que la altura va desde acá hasta acá. Ahora, si esta es la altura, esta es mi referencia. Ahí ustedes ven cómo la punta de mi virome toca la base del busto y mi dedo gordo toca la unión ahí, no sé si estoy marcando con la punta, entre la vertical de referencia, o sea, la esquina la arista del monumento y el suelo. Ese es mi módulo. Entonces, ¿cuántas veces entra ese módulo en horizontal? Obviamente yo lo voy a tomar ahí, se me va a ir un poquito el foco, es medio módulo, ¿sí? Y hacia acá es un cuarto de módulo, siempre con respecto a la vertical de referencia. Entonces, acá hice, esta es mi línea de horizonte, LH. Acá está mi módulo, o sea, yo dije que iba medio módulo hacia la izquierda y un cuarto de módulo hacia la derecha. Bien, ahí lo que hice fue trazar la otra vertical. Por ahora, acá arriba es horizontal, pero yo sé que esto va a tener una fuga, ¿sí? Y hay otro detalle, fíjense. La parte superior de este elemento escultórico se afina con respecto a la parte inferior. O sea que acá hay una medida, en la parte inferior hay una medida y en la parte superior hay otra. Esa otra medida, en sentido horizontal, yo también la tengo que medir en relación a ese módulo. El que está haciendo el pasaje directo de medidas de la realidad a la hoja no va a tener problema. Yo estoy trabajando con un sistema de módulos. ¿Qué significa? Que yo puedo modificar la proporción de mi dibujo para que entre, por ejemplo, en una hojita 4, aunque esté muy cerca. Incluso podría ser en una hoja 5 si quisiera. ¿Por qué? Porque yo establecí la medida de mi módulo, ¿está? Y en función de esa medida del módulo, que les recuerdo era desde la base del busto de Urquiza hasta el suelo en la esquina, o sea, en la arista del monumento, ese elemento va a regular las proporciones de todo el dibujo. Bien, ahora necesito saber esta inclinación. Una de las formas de saber la inclinación de algo es estirando el brazo y colocando el lápiz en esa dirección. Y ahí me doy cuenta la inclinación del elemento. No es lo mismo horizontal, levemente inclinado a 30 grados, a 45 grados. ¿Se entiende? Hay que ejercitar el ojo para darse cuenta la inclinación. En este caso, más o menos, la inclinación es esta. Bien, ahora hay otra situación que es cómo se va afinando el monumento hacia la derecha. Hay un doble juego, no solamente una cuestión de perspectiva, sino también un plano inclinado, en los dos sentidos. Hay un plano inclinado que desciende y un plano inclinado que asciende. Esa es comprender, ese razonamiento que hacemos es para comprender la forma que estamos dibujando y entender que nosotros dibujamos lo que vemos, no lo que pensamos que es. También es muy importante, a pesar de que acá no se ve bien en el video, hay como un basamento, como un zócalo que está retranqueado, ¿sí? Retranqueado significa que está en retroceso con respecto al plano principal.
En este caso lo que yo voy a hacer es tomar la medida que hay desde acá, desde la arista principal hasta el final. ¿Cómo voy a tomar? Siempre en relación al módulo. En mi caso, como estoy trabajando con módulo, ¿cuántas veces entra ese módulo en sentido horizontal? Ahora estoy filmando y no veo bien, pero seguramente entrará más o menos una vez y moneda. Bueno, en mi caso, mide prácticamente el módulo de alto, es el módulo que se aleja el elemento con forma de cuña. ¿Qué es una cuña? Una cuña es una forma que se adelgaza, que se afina a medida que se aleja del lado de referencia. En este caso, la cuña dice la palabra plaza, y uno puede ver que prácticamente ahí se estaría formando un cuadrado, ¿ven? Entre esta altura, esto y esto. Bien. Del mismo modo, yo puedo hacer una serie de mediciones trasladando, digamos, la línea horizonte y midiendo a partir de la línea horizonte las distancias hacia abajo. Pero en mi caso también me sirve si yo tomo la inclinación del elemento. Fíjense que es un ángulo que ustedes conocen bastante, son casi 30 grados, como la escuadra 30-60, un poquito menos quizás, 20-25 grados. Eso es fácil trasladar, ese ángulo, al papel si yo superpongo la hoja donde estoy dibujando, la inclinación de la virome y hago esa superposición, ¿no? Una vez que haga eso, va a ser mucho más fácil trasladar una inclinación de una recta. Y después puedo corroborar si dibujé bien usando el método de las proporciones. Bueno, un punto interesante son las buñas que tiene. Las buñas son esas hendiduras que hay atravesando la masa del hormigón o de cualquier muro. Hay una buña en el punto medio y una buña en la parte inferior, cerca de la letra A, y otra por encima de la letra D. Bien. También de paso, fíjense el árbol, la forma que el tronco del árbol como figura negativa, si ustedes miran el espacio que queda, el espacio vacío que queda, fíjense cómo el espacio vacío adopta el carácter de figura, ¿no? O sea que yo puedo ver esa figura, esa silueta armada entre la parte de hormigón y el tronco. Eso también es una manera interesante de ir corroborando si mi dibujo va bien o va más o menos. Todavía no dibujamos el tronco, pero el dibujo más o menos está empezando a tener sentido. Bueno, voy a dibujar las buñas, las cuales, como, fíjense, si este es mi horizonte, si mi línea de horizonte pasa por la base del busto de Urquiza, ¿hacia dónde tendría que ir esta línea? Tendría que subir hacia el horizonte. Y esta línea también tendría que subir hacia el horizonte. Es lo que uno sabe, por método, que debería hacer. Obviamente no va a tener la misma inclinación que esta línea, porque esta línea no es una línea fugada solamente. En realidad es una línea inclinada dentro del volumen, porque dijimos que es una forma de cuña. Así que tengan muy en cuenta eso. Es como que estuviera dibujando una rampa. De hecho, ahí hay una rampa. Bueno, más o menos esa es la estructura. Hay unas letras que van distribuidas a lo largo de todo el dibujo. Y más o menos esto es lo que quedó. Tiene cierta similitud. No puede ser que haya fallado alguna perspectiva, alguna medición, pero es más o menos lo que yo estoy viendo coherentemente desde mi lugar. Ahora voy a dibujar el árbol. El árbol, como es un elemento orgánico, voy a tomar algunos puntos de referencia para dibujar el árbol, que en mi caso no lo voy a ver entero, voy a ver solamente la parte derecha del tronco, y sí voy a ver esa forma del vacío. Ahí yo tengo que prestar atención a la forma que adopta el vacío. Bueno, ahí hay un elemento que para mí me parece importante, que es el busto, ¿no? El busto que está sobre esa superficie horizontal, que en mi caso coincide con mi línea de horizonte, y a partir de ahí ven como la cabeza calva de Urquiza coincide con la Q,
y a su vez coincide, si me voy hacia la derecha, con esta protuberancia del tronco. Esas son referencias que uno puede ir encontrando, ¿no? Entonces, si yo hago eso, fíjense, acá más o menos la cabeza de Urquiza coincide con la Q, y si sigo para acá, más o menos con la protuberancia, que en realidad está un poquito más arriba. Fíjense, ahí está la cabeza, la Q, y si sigo horizontal, la protuberancia está un poquito más arriba. Bueno, más o menos lo que pasa acá en mi dibujo, que claro, como esto es orgánico, esto es súper adaptable, ¿no? No hace falta que quede perfecto. Después hay una segunda protuberancia allá arriba y prácticamente ahí un quiebre en diagonal que llega casi hasta la parte superior del elemento, y ahí esa especie de rama en forma de Y que se extiende hacia todo el parque, ¿no? La plaza. Esas cosas las vemos de manera muy esquemática primero, y después sí nos vamos a empezar a dedicar a detallar y a trazar los diferentes troncos. Acá hay como una superposición de dos troncos y un cambio de dirección muy, muy importante. Y después la forma de B y otro tronco que sale. O sea, eso es relativo, eso hay que trabajarlo con textura, hay que trabajarlo mucho con trazos esquemáticos primero, y después, recién, cuando me sobra tiempo o en mi casa, a partir de una foto, voy haciendo todo el trabajo mucho más detallado. Bien. Y fíjense como más o menos la forma, la figura que se forma entre el tronco y el monumento también se parece a la figura que se forma en la realidad entre el tronco y el monumento. Eso es lo que yo tengo que aprender a encontrar y a relacionar. Bueno, una de las cosas más importantes que hay que entender es que el dibujo arquitectónico, el croquis arquitectónico, tiene que ver con representar espacio. Cuando hablamos de espacio nos referimos a espacio limitado. Esto sería que exista un piso, el suelo, un plano horizontal, que existan elementos verticales lejanos, distantes, muros, paredes, rejas, horizonte lejano, árboles, etc. Que exista un plano horizontal superior, por ejemplo un techo, que en este caso no hay un techo propiamente dicho, sino simplemente las ramas. O sea, yo tengo la sensación de espacio cuando encuentro límites que definen ese lugar. Si no hay límites, es muy difícil que mi perspectiva transmita espacio. En este caso creo que hay un elemento interesante, que es un cambio de color entre una baldosa y otro sector de baldosas centrales que coinciden con el monumento, más rojo. Eso es interesante establecer. También hay una pequeña rampa que genera el espacio para dos mástiles y para un panel de placas, que en este caso tiene una sola placa, y eso va generando la noción de espacio del lugar. Y por supuesto hay elementos más distantes que en una perspectiva rápida muchas veces quedan sugeridos y no tan medidos. Voy a tratar de representar esas cosas. Bueno, más o menos ahí, fíjense, tenemos los mástiles que tienen como varios diámetros a medida que van ascendiendo, pero que incluso son más altos que el monumento de hormigón. Así que es algo que puede que no entre en mi perspectiva, pero como no es lo significativo en este caso, con que aparezcan en su base al menos y se pierdan en el follaje, ya es suficiente. Otra cosa, ahí está el detallecito de la rampa, y fíjense cómo la rampa ya me está marcando una fuga, ¿sí? Que va a coincidir con, no la rampa fuga hacia un lugar, pero la parte horizontal de la plataforma sí fuga al mismo horizonte, que en este caso me coincide con esa línea de baranda posterior, que, oh casualidad, debería coincidir, y lo hace, con la basecita del busto de Urquiza, acá. Esa es la lógica, ¿no? Cuando algo tiene coherencia, esa coherencia se verifica en todo el dibujo, no solamente en una parte del dibujo. Bueno, y así es como está quedando.
Fíjense, ahí aparece la fuga de la plataforma, el horizonte coincide con la base del busto, ahí aparecen los elementos verticales de los mástiles y empecé como a trazar el murito de las placas. Fíjense cómo ayuda mucho a la ilusión de perspectiva no el dibujar cada baldosa, sino el sugerir la confluencia o la concurrencia de las líneas paralelas hacia la fuga, que es lo que pasa en la realidad. Ahí ustedes pueden ver cómo concurren las líneas hacia un punto, las líneas del suelo. Obviamente esto, al estar yo mirando de costado, en escorzo perspectivo hacia el monumento, esas líneas van hacia un punto de fuga, un conjunto va hacia un punto de fuga y otros perpendiculares van hacia el otro punto de fuga. Bien, también es bueno poder ver el contexto de fondo, que sería lo que le enmarca mi plano principal, que en este caso sería el árbol que está de fondo, este follaje, hay acá una farola también, que está más cercana, hay una especie de tablero inferior, eso puedo no dibujar según mi tiempo y mis ganas, y está la pérgola allá en el fondo, que también debería estar mínimamente sugerida, no necesariamente dibujada al detalle. ¿Por qué? Porque en este caso el plano principal de mi encuadre es el monumento que contiene al busto de Justo José de Urquiza. Está ahí apareciendo detrás del hormigón. Bueno, más o menos lo que veníamos viendo y cómo va quedando en mi dibujo. ¿Qué es lo que añadí? Le di un poco más de fuerza a estos mástiles. Fíjense que aún el mástil con respecto al otro tiene que seguir una coherencia, como decía recién, con respecto al horizonte y al punto de fuga que está acá. Este punto de fuga yo no lo establecí anticipadamente, se fue construyendo. A medida que yo fui generando la perspectiva, fue apareciendo solito el punto de fuga. Y fíjense que está sobre la línea de horizonte, continuidad de la plataforma del busto y confluencia de todas las líneas paralelas que van hacia ese punto. Ahora estoy tratando de darle el fondo que pasa con este arbusto, con este arbolito, mejor dicho, que está por detrás de la masa de hormigón, pero también está detrás de esta farola. Ahí se ve la farola. Capaz que por la oscuridad no se ve, pero ahí se puede ver. Ahí hay una farola, que coincide con la letra E del D o un poquitito más abajo de la buña. Y en mi caso, respeté eso. Un poquitito más abajo de la buña. Esas son las cosas que uno tiene que aprender a observar. Y después estoy dibujando el árbol. Fíjense esta forma, eso que yo les decía recién. ¿Qué forma queda entre los mástiles y el tronco y la rama? Fíjense que más o menos es la forma que me está quedando acá. O sea, uno termina copiando sobre lo ya medido. ¿Por qué? Porque el resto es coherente. Entonces ahí empieza a trabajar el ojo, estableciendo sus propias referencias y proporciones. Hay que confiar también en el ojo, en la mirada, en la visión. Pero una vez que hay una construcción más o menos coherente, que le da como soporte y sustento a todo el resto del dibujo. Bueno, dos cosas más para ver. Hay un par de palmeras, una que está directamente detrás del monumento, o sea, semioculta por el monolito, y otra que está más atrás del arbolito, cuyo tronco cae justamente más o menos en la mitad del muro que contiene placas. Son todas cosas para ir viendo. Y hay un elemento que no es un mástil, sino que es una farola, que es incluso un poco más alta que los mástiles y que termina con una luminaria. Todo eso queda también muy mezclado con ramas, follaje, etc. Fíjense que el follaje todavía, como estamos a inicios de la primavera, todavía no está tan cargado, por lo tanto vemos más ramas que otra cosa. Y en mi dibujo eso va tomando forma mediante grafismos, mediante texturas. Ya no estoy midiendo tanto como al principio, sino que me estoy refiriendo a lo ya dibujado para ir completando lo faltante. Y la idea es lograr una cierta atmósfera, incluyendo incluso algunas sombras. Fíjense cómo son las sombras, son trémulas, son entrecortadas, son suaves, los bordes son difusos, no son bordes definidos. Eso con un lápiz se puede hacer muy muy bien. Por ahí con una virome, como lo estoy haciendo yo, cuesta un poco más, pero igual se logra cierto trazo característico. Bueno, con esto termino el video y la idea es que ustedes vayan viendo cómo se puede trabajar. No fueron más de 30-40 minutos de dibujo junto con ustedes,
Así que es cuestión de animarse y de medir y dar un poco de... Yo siempre digo lo mismo, uno detalla después que construye la perspectiva, después de que el armado está correcto. Si el armado es incorrecto, el resto no va a salir bien. Chau, chau.